Bueno, y ingresamos a una de las épocas del año en donde todos esperamos, por supuesto, para que llegue ese tan ansiado aguinaldo, para tener algunos datos y saber qué hay que tener en cuenta para los pagos. Está Araceli Romero. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Kiara, Rolando, los televidentes de Tarde Noticias. El oxígeno del año es el aguinaldo. Algunos ya saben dónde va a estar destinado ese dinerito, otros lo esperan con muchas ansias para comprarse alguna prenda de vestir nueva, pintar la casa. Ya está todo destinado, pero lo importante es saber hasta qué fecha nos pueden pagar y algunas que otras reglamentaciones que hay que tener en cuenta acorde a la ley de trabajo. Y por ende venimos acá con el señor César Segovia, viceministro, ya culminando el año, se llega el aguinaldo, ¿verdad? Sí, la época más feliz del trabajador, efectivamente, según dice el Código Laboral, la patronal tiene tiempo antes del 31 de diciembre de cada año de abonar el aguinaldo, es decir, hasta el 30 de diciembre puede ser abonado ese pago. Es importante mencionar que el aguinaldo es inembargable, el aguinaldo es todo lo que percibió el trabajador en el año dividido 12, no hace falta que el trabajador cumpla un año necesariamente del puesto laboral. Puede que esté 6 meses, puede que esté 4 meses o 8 meses. Se calcula sumando todo lo que percibió en el año. Eso no es solamente el salario base, es si tuvo hora extra, si tuvo algunas comisiones por venta, comisiones por meta, etcétera. No incluye el viático, no incluye la bonificación familiar. Entonces es un ingreso muy importante que recibe el trabajador porque es sujeto de todo descuento, ¿verdad? No se puede descontar créditos bancarios, no se puede descontar tampoco prestación alimentaria, que es una consulta también que nos suelen hacer cada tanto. Sí se puede hacerle del salario de diciembre. Normalmente las empresas están en el sector privado, por sobre todo, se abona casi simultáneamente en algunos casos, aunque el Código Laboral habla también de que el salario puede ser abonado hasta el quinto día del mes siguiente, ¿verdad? Pero el aguinaldo tiene que ser antes del 31 de diciembre de cada año. ¿Qué pasa si el empleador no paga en esa fecha? ¿Dónde uno puede denunciar? ¿Qué paso hacer, viceministro? Si constituye una infracción, quiero aprovechar la oportunidad, porque tuvimos denuncia el año pasado en el cual algunas empresas plantearon el pago fraccionado del aguinaldo. El pago fraccionado se puede dar siempre y cuando se pague la totalidad antes del 31 de diciembre. Si es que la patronal abona un 50% en el mes de diciembre, por el 50% te abona después de Reyes, por ejemplo, constituye ya una violación de la normativa y está sujeto a las multas que está establecido en el Código Laboral, que van de 10 a 30 jornales mínimos por cada trabajador y por cada infracción, porque normalmente cuando el Ministerio hace la fiscalización no nos limitamos solamente ya al incumplimiento del aguinaldo, sino verificamos si los trabajadores están en IPS, si los trabajadores cumplen una jornada efectiva de las 8 horas, si es que cobra hora extra, si es que tiene vacaciones y otros derechos que a veces el que incumple aguinaldo normalmente incumple también otras disposiciones laborales. La denuncia puede ser realizada en forma física en el Ministerio de Trabajo, en cualquiera de sus regionales. También puede hacerlo a través de la página web, hay un link para denuncias y también habilitamos ya hace 2 años un número telefónico que es el 0993-300-800, que es un número de WhatsApp en el cual el trabajador hace la denuncia y automáticamente le genera algunas informaciones adicionales para que podamos nosotros identificar la empresa denunciada, ya sea por su nombre de fantasía, la dirección del mismo, y eso genera una notificación a la empresa para el cumplimiento de la misma y eventualmente ya para la constitución física de los fiscalizadores del Ministerio a partir del 2 de enero, que es el día hábil post 30 de diciembre. Este caso de apagar sí o sí antes del 30 también aplica en caso de renuncias o de despidos en esta fecha, viceministro. Sí, reitero que la fecha tope que tiene el sector patronal para abonarlo es hasta el 30 de diciembre. La ley habla que tiene que ser abonado antes del 31 de diciembre. Normalmente el aguinaldo también debería ser abonado en el momento de que culmina la relación laboral. Si esa relación laboral termina en noviembre, normalmente se le liquida ya en noviembre o en septiembre, en el mes que sea, con el aguinaldo proporcional.
pero se estila también en algunos casos ir hasta diciembre. Nosotros tenemos algunas denuncias al respecto. El año pasado recibimos, mejor dicho este año, en el mes de enero recibimos 278 denuncias de incumplimiento de aguinaldo a nivel país, que fue menor a la que recibimos el año del 2024, ¿verdad? Creemos que el aguinaldo es un derecho bastante arraigado en la conciencia del trabajador, entonces normalmente exige ese cumplimiento. A veces el trabajador percibe menos del mínimo, que no debería percibirlo, recibe también en forma porcentual a ese ingreso que recibe mensualmente, ¿verdad? Gracias, viceministro, y esperemos de que disminuya las estadísticas de las denuncias en este periodo. Sí, va a ser muy importante la colaboración que tengamos los medios de comunicación, de seguir reiterando el derecho que tienen los trabajadores y que se haga la denuncia pertinente si es que no se llega a ser abonado antes del 31 de diciembre. Bueno, las palabras del viceministro César Segovia, y normalmente las empresas ya pagan en la quincena, Rolando. De no ser así, hay que esperar hasta el 30 y después ya acudir al Ministerio de Trabajo para realizar la denuncia. Así es, Araceli, hay que tener mucho cuidado realmente también, y ya seguramente después vamos a hablar de tema seguridad, ¿verdad? Con respecto a los aguinaldos, cuando la gente va a ir a cobrar y va a guardar su platita, ya seguramente de eso vamos a estar hablando también, porque comenzamos con la cuenta regresiva. Arita, muchas gracias. Gracias, Kiara, gracias, hasta luego. Información que se genera a estas horas. Hace instantes aterrizó en Mingaguazú la aeronave que trasladó desde el Silvio Pettirossi a Miguel Galeano, alias Tío Rico. Él estaba privado de su libertad en la cárcel de máxima seguridad de Emboscada, pero por disposición del Tribunal de Sentencia, que está juzgando actualmente a los acusados en el marco de la causa a ultranza, y donde también él se encuentra. Finalmente, el Ministerio de Justicia acató esta determinación judicial y hoy, bajo una estricta medida de seguridad, trasladaron a Miguel Ángel Isfrán, alias Tío Rico, hasta la cárcel de máxima seguridad de Mingaguazú. Recordemos que hubo muchos cuestionamientos al Ministerio de Justicia por realizarse un traslado sin la debida autorización judicial. A partir de este documento que emitieron desde el Tribunal de Sentencia, entonces se llegó a concretar el traslado que se dio hace minutos nada más. Fue trasladado de Asunción hasta Alto Paraná vía aérea y a partir de allí vía terrestre hasta la cárcel, donde ya está privado de su libertad. Y los jubilados de Copaco exigen la restitución del pago de la bonificación, un beneficio que fue suspendido hace varios meses. Tras reunirse con el presidente de la estatal y con representantes de los retirados, el diputado José Rodríguez informó que Copaco iniciará gestiones ante el Poder Ejecutivo para saldar la deuda de unos 14 millones de dólares que podría cubrirse con la venta de un inmueble de la compañía. Uno de los comentarios que se hicieron en la audiencia pública fue justamente el de los jubilados, ¿verdad? O sea que los jubilados dicen, por favor, téngannos en cuenta también a nosotros en esta ley de reestructuración y recuperación de Copaco, porque a nosotros se nos debe la bonificación por jubilación, ¿verdad? En Copaco, por contrato colectivo, hay una bonificación por jubilación de medio salario por año de antigüedad. Entonces los jubilados, además de jubilarse y cobrar su jubilación, todos ellos están cobrando ya su jubilación en IPS, tienen derecho, de acuerdo al contrato colectivo, a una bonificación adicional. Eso se dejó de pagar por la situación en la que está Copaco desde hace
desde el año 2018 más o menos, y eso hizo que se acumule una deuda de 83 mil millones de guaraníes con los jubilados, ¿verdad? Entonces, básicamente, Copaco tiene en total una deuda de 126 millones de dólares, y uno de los problemas principales, probablemente el principal de Copaco, es justamente su deuda que tiene que resolver, ¿verdad? Entonces, básicamente hablamos de eso. Yo siempre tengo la mejor predisposición con los jubilados, les recibo siempre a los que piden hablar conmigo y les comento la situación. Básicamente lo que Copaco propuso este año es vender un terreno al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat a través de una transferencia onerosa, para que esos recursos nos permitan mejorar nuestras... La vez pasada hicimos una audiencia pública y intervinieron también los jubilados, donde los jubilados anteriormente, cuando se hizo la fusión entre Antelco y Copaco, obtuvieron unos derechos, o sea, derechos adquiridos de una compensación económica. Entonces, con la situación financiera que atraviesa Copaco, en el transcurso de todo este tiempo, no se pudo cumplir las obligaciones con estas personas, ¿verdad?, que son muy importantes, son de tercera edad, algunas personas están enfermas y necesitan de ese dinero, de ese recurso que la compañía tiene que honrar. Entonces, hoy le recibimos a ese sector, que son los jubilados de Copaco, junto con representantes del Ministerio de Economía y también con el presidente de Copaco, a quien agradezco, el señor Oscar Stark. Estamos viendo nosotros la forma de poder honrar las deudas y vamos a trabajar ahora con el Poder Ejecutivo. Hay mucha gente también, muchas empresas públicas que le deben también a Copaco por situaciones de algunas ventas de tierra. Entonces, y trabajar y darle herramientas para que Copaco pueda disponer de los bienes. Tiene casi 700 inmuebles en todo el país, para que el presidente pueda disponer de arrendamiento o venta para que se pueda cumplir con las obligaciones de estas personas. Y en un rubro que probablemente sea destinado a la SENACSA. En salud somos todos uno y te deben cuidar y no hacen trampa en la mesa. Nambrena. Nambrena, tiene la palabra el senador Colin. Gracias, presidente. Ayer mi colega el pelado le pedí que me ayude con la intermediación con la senadora. Porque él dice que es empresario, él dice, no lo conozco, pero me habla que es de la parte financiera. El pelado. Por el código de vida. Entonces, aplica por alta cuánta situación, presidente. Este no es plata del gobierno, mi querida colega. Esta es una plata que paga el productor cada guía que vende sus animales. Carísimo. A Yolanda le digo, no hablo de la usted no. Esto va para, me pide la colega que aclare. Es una aclaración que le hago a usted, doña Yolanda, con relación a su y no paga un productor, paga 100% de los productores nacionales en caso que, escuchen que bien, si un productor en el Paraguay tiene rebrote en su estancia y el Estado dice, tenemos que hacer un bloqueo sanitario, se va, mete en una fosa a los animales, trae el rifle sanitario y le mata a todos los animales. Y se entierra todo. Y el dinero de todos los productores va en beneficio de su compañero productor para indemnizarle la pérdida total de su ganado. El ganado viene a ser más o menos el 30% hoy o el 25-30%. Nuestra economía nacional la que le mueve. Y va de la mano con el agro. Así que, presidente, este no tiene absolutamente nada que ver porque quedé yo acusado como si fuera que estoy defendiendo la plata que no hay para los seres humanos y sí hay para el ganado. Y no va por ahí. Y el productor ya tiene, mi querida colega, demasiado gasto. El que menos gana en el Paraguay es el que produce. Por eso la interpretación del que produce, no piense porque tiene 100 cabezas, ya es multimillonario. Si supiera el sacrificio de esas personas para poder lograr a eso, yo creería que lo estarías comprendiendo, o lo estaríamos comprendiendo todo. Así que, presidente, este es un fondo especial para resguardar nuestro hato ganadero y que sea
seguro la producción nacional. Nuestra carne es bien vista en el mundo entero por su calidad, por el trabajo que hace el productor y sobre todo por su genética y por la sanidad animal que tiene hoy la nación paraguaya. Logro de todos los productores nacionales, en realidad parte del Estado y un acompañamiento que tienen de no ser avasallados de repente lo que representamos de algún modo a ese sector. Así que, presidente, los fondos de reserva para cuidar, por no decir el primero, por el segundo rubro más importante de la nación paraguaya, no puede entrar ni en discusión, porque depende de eso nuestra economía, depende del salario de usted, mi querida colega, depende del salario de mi amigo el pelado que regala la mitad, pero esa mitad vos no iba a poder regalar si de repente no había ganado. Entonces, cuidemos la producción nacional, presidente. Muchas gracias. Ahí está lo que decía el senador Colin Soroka, previamente hablaba también la senadora Celeste Amarilla, ahora hace lo propio Eduardo Nakayama también, si es que diferentes posturas se escuchan en el tratamiento del presupuesto general de la Nación 2026, escuchamos un poquito más. Digo esto como alguien que viene del sector asegurador, ¿verdad? El fondo es lo mismo que un seguro. Pero quien crea el riesgo es el que paga, no es el ciudadano que está en la calle. O sea, esto pagan los productores y es un fondo que está destinado exclusivamente para una contingencia si se da un brote de aftosa. Porque si se llega a dar un brote de aftosa, lógicamente eso arriesga el estatus sanitario de nuestro país. Cuando lo que nosotros queremos es justamente dejar de ser un país sin aftosa, pero sin vacunación. Nosotros ahora somos libres de aftosa con vacunación. Entonces, para migrar a eso, se ha establecido esta ley y yo no tengo ningún problema de retractarme, porque cuando dijo el colega Javier Zacarías, nosotros discutimos aquí, incluso aquí en medio con los demás colegas, sobre si se podía o no modificar esto por ley. Y yo aclaro que sí se puede. O sea, desde el punto de vista legal, una ley posterior puede derogar una anterior, puede disponer de otra cosa, pero no corresponde. Desde el punto de vista técnico, no corresponde. Porque se le va a sacar a un fondo que se constituyó con un determinado fin, y el día de mañana se puede manotear también. Ahí está lo que menciona el senador Eduardo Nakayama. Vamos a volver contigo, Juan, porque seguramente son varios puntos todavía lo que se van a analizar, ampliaciones, recortes. Vamos a ver finalmente cómo termina esta sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores, donde van a definir también ellos lo que respecta al tema del presupuesto 2026. Hay muchas organizaciones, estas imágenes que estamos observando corresponden a lo que fue esta jornada. Hablamos de docentes de la Universidad Nacional de Asunción, hablamos de profesionales de la salud, funcionarios judiciales, en fin, muchos sectores que están pendientes del tratamiento que se está dando ahí en la Cámara de Senadores. Esto se va a extender todavía, Juan, un poco más seguramente. Es así, Rolando. Tengo entendido que el presupuesto general de la Nación, esta sección extraordinaria, estaba recién en el segundo punto del día. Esto acaba de empezar prácticamente, entonces se va a extender todavía por un largo rato. Perfecto, Juan, atento a las novedades allí en la Cámara de Senadores. Se retira. Hablamos de este juicio, derivación de caso a ultranza, donde el acusado es el senador Erico Galeano. En el transcurso de esta mañana declaró un piloto que en algún momento también utilizó la aeronave
de Erico Galeano, hablamos de Freddy Garcete, quien dio detalles al tribunal de sentencia. Entre otras cosas, él confirmó que Sebastián Marcet, el uruguayo prófugo de la justicia y buscado internacionalmente, también fue su pasajero. Y dijo que no solamente pilotó la aeronave de Erico Galeano, sino que también en la avioneta de otro empresario también había viajado este ciudadano uruguayo buscado por la justicia. A Marcel sí me acuerdo de él, activadamente. ¿Recuerdas que ese vuelo del cual transportó a Marcel fue en el avión del senador Galeano? En una ocasión yo lo llevé también en... ¿La otra ocasión? Perdón, ¿qué vas a transportar al señor Marcel en más de una ocasión? Hace una. ¿Recuerda en el avión de quién transportó al señor Marcel? En el avión que me asignó yo. ¿Y recuerda cuál es ese avión? El Zeta, el Arra, Ok, perfecto. ¿Y recuerdan si le llevó a transportar en otro avión que no sea el señor Marcel? Sí. ¿Y recuerdan quién pertenecía a ese avión? Creo que es del señor Bueno, ahí está. Esto se daba en el marco del juicio oral y público al senador Erico Galeano. Y hablando de Erico Galeano, tenemos que hablar, además de lo judicial, lo que está pasando en el plano político, porque crece la tensión interna en Honor Colorado en medio de versiones sobre la salida de Erico Galeano. También hablamos de Carlos Núñez y Alfonso Noria, quienes pasarían a integrar otra bancada en la Cámara de Senadores. Aparentemente habría malestar con el presidente de la bancada. Hoy justamente Erico Galeano fue abordado con relación a esta situación que se está dando y esto es lo que respondía. Yo no estoy saliendo del movimiento Honor Colorado. Estamos solicitando que se abra el movimiento en un bloque A y un bloque B. Una bancada. Una bancada. Nosotros vamos a estar desde el lugar que corresponda a partir de ahora, apuntalando todo lo que sea en beneficio del gobierno y del país. ¿Todos ustedes que van a salir de Honor Colorado o de la bancada de Honor Colorado están molestos con Natalicio Chase o es otras cuestiones también? Tenemos nuestras desavenencias, ¿verdad? El Carlos Núñez, ustedes saben que tiene el problema que tuvo, ¿verdad? O sea que cada uno tiene su particular inconveniente. Yo ayudé a que Santi Peña esté como presidente y tengo que acompañarle definitivamente. No es ninguna cuestión con el presidente de la República, con el presidente del partido y mucho menos con el presidente del Congreso Nacional. Confiamos en el liderazgo del presidente del Movimiento Honor Colorado y seguimos bien. ¿Usted no está molesta con el movimiento? Con el movimiento no. ¿Con algunos? Parte del Movimiento Honor Colorado. Y ustedes pueden sacar sus conclusiones, quiénes son esos actores que concluyeron en eso. Y si yo iba a salir del movimiento, tenía que salir ya hace 3 meses. Ellos en ningún momento abandonan el movimiento. No, el movimiento no, pero la bancada sí, pero tampoco. Tampoco ellos han anunciado, ellos me dicen, no hemos presentado nosotros ninguna renuncia a la bancada. Sí, los tres, nosotros dos más, el senador Núñez, queremos hablar la próxima semana con el líder del movimiento, don Horacio Cartes. O sea, eso es lo que tenemos por el momento. Y yo creo que hoy se va a reflejar también en la votación, en el sentido que ellos creo que van a acompañar el dictamen de la Comisión de Hacienda, que ustedes saben que como bancada oficialista tenemos que trabajar sí o sí con el Ministerio de Economía en todas estas cuestiones del presupuesto. Para nosotros, en estos momentos, Alfonso Noria y Erico Galeano siguen formando parte de la bancada, siguen formando parte de Honor Colorado, y en el caso del senador Núñez tengo entendido que él ya no forma parte de la bancada, pero sí del movimiento. Ellos solicitan naturalmente, tienen algunas cuestiones políticas que quieren tocar con el líder del movimiento
nos dicen, Erico textualmente en guaraní me dijo, ñandego derli la ñamoña cueco gobierno, ya está a mitad de camino. Entonces, eso también para darle un poco de tranquilidad a la ciudadanía. Y ya trabaja en vivo nuestro compañero Jorge Escurra. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Kiara, a vos, el saludo para todo el equipo y para toda la teleaudiencia del C9N. Y hoy les invito a hacer un recorrido en el tiempo. Vamos a retroceder 100 años aquí en el barrio Santísima Trinidad de la ciudad de Asunción, frente mismo a lo que son las vías, las antiguas vías del tren. Sobre la calle que se denomina Teniente Ambrosio Mendoza se encuentra este lugar denominado Ex Cine Cañiza Hermanos, un lugar que cumple 100 años en este 2025, o sea que fue habilitado el lugar hace ya 100 años, en 1925. ¿Se imaginan ustedes que esta fachada data de aquella época, 1925, y hasta hoy en día se mantiene? Es un lugar histórico, turístico y también cultural que sigue funcionando pese a los años, y uno ya con la fachada misma se transporta prácticamente a ese 1925. Y vean ustedes, por ejemplo, el tema del techo. Sigue siendo el original, los postes de madera, todo esto guardan historias increíbles, y obviamente las ventanas, las puertas, todo, hasta inclusive las balanzas, los productos de aquella época se mantienen en este sitio. Estamos en compañía de la señora Marta Cañizá. Buenas tardes, doña Marta. Un placer, Jorge, recibirle, y para mí es mucha emoción abrir esa puerta, sinceramente, porque hace muchos años que está cerrada, ¿verdad? Y para mí abrir la puerta es darle vida a esto. Así que Es increíble, o sea, se siente la magia, es más, veo el techo y no puedo imaginar el carandaú, veo la tacuara y también inclusive hasta adobes. La adobe se está viendo. Bueno, haciendo un poco de historia, ¿verdad? Mi papá en el año 9 se instala acá, en este... Vamos a mejorar la señal de Jorgito Escurra para volver con él. Para conocer un poco es hermoso. Sí, hermoso. Y queremos mejorar eso, Jorge, porque queremos escuchar, y ya que ellos tuvieron la gentileza de abrirnos las puertas, queremos conocer todos los detalles. Así que vamos a mejorar, Jorge, y ya vamos a retornar contigo para que nos pueda comentar y también de cierta manera rememorar esta historia que ya tiene 100 años. Así que vamos a volver con Jorge enseguida, nada más. Vamos a volver. Pero vamos a otro móvil. Está Alexis Aveiro trabajando en vivo. Hola, Alexis. Hola, Rolando. Hola, Kiara. Bueno, rápidamente quiero que vean y escuchen, y bueno, van a notar también lo que pasaba en este episodio que se producía días atrás. El ambiente también es estremecedor, porque sobre la calle Alcides González, barrio Nazaret, un hombre que retiraba y dejaba una encomienda, porque zona de encomienda, estamos en las inmediaciones de la terminal, circulaba a una excesiva velocidad y producía este accidente. Fíjense. Imágenes, la forma como venía el vehículo, y se ve que sobre la vereda ahí se encontraban algunas personas, niños, había otras personas también. ¿Qué velocidad en la que venía, Alexis? Innecesario sobre una calle empedrada. ¿Quién conducía el vehículo? Es importante decirlo. Nazario Inocencio Mesa. Tenemos la fotografía del mismo, y todavía acá se encuentra el vehículo que estaba estacionado, que pertenece a un funcionario de esta empresa. Acá está, en estas condiciones quedó el vehículo, que es el que recibe el primer impacto y que después comprime al pequeño Toby, un niño de 14 años que ya fue sometido a una intervención quirúrgica
del Hospital del Trauma. Afortunadamente, les cuento, está bien. Lesiones en el brazo y en la pierna. Hubo algunas arterias comprometidas, pero ya está mejor. Se está recuperando, ya está en sala. Y otra consecuencia también del accidente, esta muralla destruida. Voy a conversar con las tías, que ya nos darán un pronóstico más alentador, pero nos hablan de esta omisión de auxilio, porque el señor Nazario, doña Nara, está desaparecido. María José, ¿qué pasó de don Nazario? Hizo el accidente, terrible por cierto, porque tu hijo es el que también estaba en el accidente, tu sobrinito había. El vecinito, sí. Sí, el vecino con quien Tobías estaba jugando. Ajá. Bueno, lo siguiente fue los dos menores estaban jugando justamente en esta vereda. Acá, donde estábamos parados. Acá donde mismo estábamos parados. En ese momento sale un vehículo blanco de la empresa La Misionera y él retoma y se queda en el medio, y ahí es donde baja la Funcargo color dorado, que es el vehículo del señor Nazario Encencio Mena, y donde el conductor baja a 160 en un empedrado. ¿Y por qué quedó clavado en 160? Quedó clavado en 160. Bueno, y ahí él hizo una maniobra brusca como para no chocarle al auto blanco que se quedó en medio de la calle, y ahí es donde viene y choca por el vehículo estacionado que se encuentra enfrente mismo de la casa donde estaban jugando ambos menores. Ahí es donde el vehículo se sube en la vereda del vecino de al lado, y es donde atropella la muralla y ya el menor Tobías debajo del auto. Bueno, en ese momento nosotros escuchamos un golpe así muy fuerte y le digo a mi tía, ¿qué picó eso? Le digo, y salimos y vemos, y ya le vemos a Tobías abajo del auto. Donde ambas venimos corriendo y mi tía no se acerca todo. Yo me acerco todo al vehículo, veo que el menor Tobías se encuentra abajo del vehículo y me dice, llorando, ayúdame, sácame. Y yo le digo, papi, yo no te puedo sacar, le dije, pero le voy a llamar a tío, aguántame, donde yo vengo. Y le digo a mi tío, ayúdame, por favor. Y es donde viene él y ayuda con el papá del otro menor a levantar el vehículo. Y se levanta el vehículo y Tobías sale del vehículo, yo la agarro y le saco así y se para él. Y me dice... ¿Cómo le sacaste a Tobías? Sí, y me dice... Los otros levantan el vehículo. Los otros levantaron el vehículo y me dice Tobías, Mau, yo no voy a aguantar, gracias por todo. Y yo le digo, no papi, no me vaya a decir eso, aguanta por favor. Le digo, aguanta. Y me dice, no tía, no voy a aguantar. Y yo le digo, aguanta papi. Y me dice, mira tía, no tengo como a mi brazo. Y yo le digo, papi, tu brazo va a estar bien, lo importante es que no tenés golpe en la cabeza. En ese momento yo le doy a Tobías a mi tío porque yo me quedé en shock y me mareé todo como para que no se caiga de mí. Yo le doy a mi tío. Y ahí es donde mi tío le lleva en el Hospital San Pablo porque es el hospital más cercano. Sí, y nosotros no podíamos llevarla a otro hospital porque el menor estaba perdiendo mucha sangre. Entonces le llevamos en el Hospital San Pablo, ahí les corrieron. La atendieron, le hicieron los primeros auxilios y luego le trasladaron en emergencia médica, donde él tenía que entrar en cirugía a cierto horario, pero hubo un caso más grave de un menor que se golpeó la cabeza, entonces tuvimos que esperar y luego... Estaba contenido. Sí, estaba contenido, Y luego entró él en cirugía, ¿Cómo está Tobías ahora? Se encuentra estable. El día de hoy el doctor, el cirujano me dijo que estaba estable, que las dos heridas son las dos graves, la del brazo izquierdo y de la rodilla derecha. El de la rodilla derecha tiene 4 puntos y el de brazo izquierdo lo que aproximadamente todavía no sé cuántos puntos tiene. Pero ya no está comprometido, ya no va a perder esos mismos. No, gracias a Dios no va a perder, gracias a Dios. Eso fue lo que me dijo el cirujano. Reaccionaron muy rápido porque me dijo, si no reaccionaban rápido, su venita arterial iba a explotar y él iba a morir desangrado.
Gracias a Dios no pasó eso, no pasó, solamente las 2 heridas graves son de la rodilla derecha y del brazo izquierdo, solamente eso. Sí tiene varias heridas después, pero son heridas así pequeñas, no son heridas profundas. ¿Ya terminó el colegio? ¿Pudo terminar los exámenes? Porque eso fue en estos días nomás, el accidente fue antes de ayer, ¿no? Creo que los exámenes no va a poder terminar, pero es lo de menos. Es lo de menos, ahora es su vida nada más. El colegio va a poder volver a retomar otra vez, pero lo importante ahora es que él se encuentra estable, está bien, no perdió el brazo, no perdió la pierna y está estable. Del señor que causó el accidente, ¿qué saben? El señor Nazario quedó libre el día martes con una condición de que él se haga cargo del menor Tobías. ¿Y? Se fue el día martes a la noche a hablar con nosotros, habló con su mamá, le dijo que se va a hacer cargo de todos los gastos, nos pidió una cuenta bancaria para transferir la plata. Esperamos, aguardamos toda la noche, madrugada, mientras él estaba en cirugía. Al día siguiente desapareció. El señor Nazario desapareció. ¿Hasta ahora está desaparecido? No, apareció. Desapareció desde la mañana aproximadamente hasta las 7, hasta las 8. Le escribe la mamá porque a mí ya me pidieron medicamentos aproximadamente de las 5 de la mañana porque todavía estaba necesitando medicamentos porque a él se le está medicando vía suero. Todavía no está tomando ningún medicamento. Todo es vía suero. ¿Puso algo o no? Sí, el día de ayer apareció el señor Nazario aproximadamente a las 8 y dio un 400.000. Dio un 400.000 que nosotros gastamos el día mismo que Tobías entró en cirugía. Dio el 400.000 y volvió a desaparecer el señor Nazario. Veremos, ojalá que aparezca y que se haga responsable, seguimos muy de cerca el caso. Es lo único que nosotros queremos, que se haga cargo del menor, porque hicimos de todo para que sea por la buena, pero no. Incluso el dueño del vehículo que estaba estacionado le llamó a él y sale el señor Nazario y le dice que él no quiere saber nada de él y le corta la llamada. Mucha fuerza a la familia. Muchísimas gracias. Vamos a seguir el caso y evidentemente Rolando, el testimonio desgarrador también de cómo inclusive lo rescatan de acá, pero 400.000 guaraníes hasta ahora lo que aportó una persona que dice que se va a hacer responsable, pero evidentemente también hay una responsabilidad penal a la que está sujeto esta persona. Y tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Gracias, Alexis. Hasta luego. Que ya adelantábamos, el traslado de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, nuevamente a la cárcel de Mingaguazú por orden del Tribunal de Sentencia. Trabaja en vivo Elba Espinosa para darnos los detalles. ¿Cómo te va? Rolando, buenas tardes. Es así, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, considerado de alta peligrosidad, fue trasladado nuevamente a Mingaguazú, a la cárcel de alta seguridad, desde Emboscada, donde había sido llevado en octubre de este año por seguridad también. Hoy llegó alrededor de las 2 de la tarde aquí con un respaldo fuerte de seguridad, de efectivos policiales que lo hacían ingresar nuevamente a este penal en Mingaguazú. Para los detalles aquí estoy con el comisario René Osorio para que nos cuente cómo fue el traslado, qué hora él llegó y todo el trabajo de seguridad que realizaron. Comisario, buenas tardes. Muy buenas tardes para usted, la amable audiencia. Efectivamente a las 14:20 horas aproximadamente llegó vía aérea hasta el aeropuerto Guaraní el ciudadano PPL Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Desde ese lugar estaba a mi cargo el traslado hasta el Centro de Reinserción Social de Mingaguazú, sin ningún problema, ¿verdad? El acompañamiento con personal la GEO y también otras patrulleras me acompañaron para llegar hasta el lugar. Comisario, esto se hizo, imagino, con mucho sigilo también. Tenemos en cuenta que incluso nosotros no podemos ingresar a hablar allí en la penitenciaría, pero por el trabajo de seguridad se hizo de esa manera. Sí, efectivamente así, prácticamente en forma muy sigilosa y
y se realizó este servicio. Respetando también, obviamente, los derechos en este caso de Tío Rico. Sí, por supuesto que sí, con total normalidad y sin mayores protocolos se realizó el operativo. ¿Cuánto tiempo llevó el traslado desde el aeropuerto hasta la cárcel? Y aproximadamente 20 minutos, en razón de que se cubrió todo el itinerario con personal policial para que pueda ser rápido. ¿Y el ingreso, el control? El ingreso en control en el portón de la penitenciaria ya está todo abierto, ya también coordinado con los agentes penitenciarios. Comisario, ¿ustedes recibieron una orden judicial para este traslado? No, solamente recibí llamada que ya estaba en camino. Ya una vez al desplegar el avión del aeropuerto Silvio Pettirossi me llamaron mis superiores para ir a esperar en el aeropuerto Guaraní y con los personales ya mencionado, ¿verdad? Para el despliegue, ¿verdad? De seguridad. De la misma forma se había dado el traslado para emboscada. Así mismo, nosotros no recibimos ningún oficio judicial, solamente cumplimos, damos garantías, damos seguridad y el tránsito vehicular para una larga y buena llegada a su lugar de destino. Aquella vez se dio de tal manera también. También la misma forma también, sí. En octubre. En octubre fue también. Así mismo. Y ahora él ya está entonces en su lugar de reclusorio. De vuelta a su lugar de reclusorio en la penitenciaria del kilómetro 20, Mingaguazú. Allí también hay custodio policial permanente. Hay custodio policial, hay personal de seguridad militar en la periferia, las garitas están cubiertas por personal policial y adentro los guardias penitenciarios, ¿verdad?, que cubren. Gracias, comisario. A las órdenes, cuando guste. El comisario René Osorio, en este caso, hablando con nosotros sobre este traslado que se dio con total normalidad y seguridad. En este momento, él ya está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Mingaguazú, como decía el comisario. Mucho resguardo también hay por fuera, policiales militares como guardias penitenciarios para evitar cualquier tipo de inconveniente con este recluso considerado de alta peligrosidad. Elba, gracias por el completo informe. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y ahora nos vamos hasta el sur del país. Santi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Kiara. El saludo para Rolando y a toda la gran teleaudiencia. Así es, estamos aquí en la ciudad de Encarnación y bueno, este caso sumamente estremecedor que está conmocionando a toda la ciudad. Una denuncia por un supuesto caso de abuso sexual por parte de una familia donde la víctima sería una niña de tan solo 10 años. El supuesto autor sería el tío y este habría tomado la determinación de aparentemente, al verse descubierto, autoeliminarse. Esto es lo que genera gran conmoción verdaderamente aquí en esta zona del país y nosotros conversamos con la fiscal Luz Saldívar, quien llevaba adelante la investigación y digo llevaba porque al ya no existir el sospechoso, lastimosamente se extingue también la causa, pero por lo menos para saber cómo es que se enteraron de esta situación, vamos a escuchar a la representante del Ministerio Público encargada de la unidad número 2. Sí, así mismo, como estoy de turno recibí... Vuelve a instar que todo tipo de inscripción es gratuito y que si se da pedidos deben de cierta manera denunciar a las instancias correspondientes. Que las matriculaciones son automáticas y gratuitas. Eso quiere decir de que si estaba quinto grado, automáticamente pasa al sexto grado. Sí tenemos que hacerle saber también a la comunidad educativa que están las ACES que hacen también, ¿verdad?, que es totalmente independiente, pero que ese no tiene que ser condicionante para las matriculaciones y tampoco para el retiro de libretas. Es lo que más suelen reclamar los padres en el sentido de ese pedido que suelen realizar
las cooperadoras escolares. Sí, eso, o sea, hay que bien definir y diferenciar. En las instituciones oficiales lo que tenemos siempre el inconveniente es el aporte voluntario que tienen con las ACES, que ellos tienen, que en asamblea ellos fijan el monto, ¿verdad? Que es totalmente independiente, por eso vamos a hablar. Las matriculaciones son automáticas y gratuitas. Ahora, en el compromiso que se tenga con las ACE es otras situaciones, pero lo que tenemos también en los colegios privados y privados subvencionados también es hacerles saber que está la ley 5738, que es la de que prohíbe retener las calificaciones, los certificados de estudios y las libretas en ese sentido. En ese sentido, por ejemplo, al hablar de automático, ya los padres no tienen que ir a formar fila para poder realizar las inscripciones como en temporadas anteriores. Bueno, normalmente cuando es la primera matriculación en esa institución es lo que se da esas largas filas para educación inicial, te hablo de preescolar, de primer grado. Las primeras matriculaciones es lo que más solemos tener las largas filas, ¿verdad? O para alumnos nuevos de la institución educativa. Y vamos a cambiar de tema porque las hijas de Luis Lindström denunciaron haber sido despojadas de la estancia Paso Itá, ubicada en Horqueta, departamento de Concepción, con el aval del juez Alberto Panza y mediante un operativo fiscal y policial que movilizó a más de 100 uniformados. El ciudadano alemán Klaus Schmidt ingresó a la propiedad. Según las afectadas, el desalojo se llevó a cabo con apoyo estatal y sin respeto al debido proceso, constituyendo un despojo total. Nosotros no somos ninguna invasoras, están queriendo manchar nuestro buen nombre, el apellido de papá por sobre todo. Nosotros siempre estuvimos en esas tierras, no le quitamos nada a nadie. Y eso se pudo ver en este tiempo en que toda una ciudadanía se manifestó a favor nuestro, viendo que nosotros siempre estuvimos ahí, ¿verdad? Se puede inclusive constatar que cuando fue la liberación de papá, en esos lugares la gente se iba y le recibía, ¿verdad? O sea, no deja de ser algo aislado y que nadie sabe que nosotros nunca estuvimos ahí, siempre estuvimos, es de público conocimiento. Se fue a la parte penal y es la forma que decimos es una forma así que con eso te quieren anular, ¿verdad? Y manchar el buen nombre. Y porque justo cuando empezamos con la parte política empiezan también los problemas de tierra. Sobre el presupuesto que será asignado a la justicia electoral, en este caso hablamos también de la compra o alquiler de máquinas a quienes algunos legisladores calificaron como máquina boba o máquina satánica, en el caso del senador Eber Villalba. Hablaban de 36 millones de dólares para el alquiler de 18 máquinas, de 18.000 máquinas, digo bien, con el costo de $2.000 cada una. Muchos legisladores calificaron como descabellado pagar ese monto. Escuchamos lo que menciona el senador Ovelar. El respeto que me merece el señor Eber, entonces él es una estafa como senador y todo lo que estaba acá somos estafadores porque fuimos electos con una máquina similar a la que se va a usar. No, pero es la misma máquina, mi querido Eber. Entonces, bueno, entonces, pero si vamos a ir nuevamente a ese tipo de debates, Carlos Martínez, sociólogo. Y hay una mayoría de integrantes que no son de mi partido en el Superior Tribunal. Y nos decía que no se va a cumplir el cronograma de auditoría. Y en el propio TSJE nos dice que ese cronograma de auditoría de la máquina de votación se van a realizar a partir del 2 de febrero hasta el 27 de febrero. Y él ahí comentó o sea, se va a cumplir con esos requisitos. Nosotros, en un país en donde las instituciones han sido vulneradas, donde han sido perforadas en su credibilidad, una de las pocas instituciones que se ha ganado un prestigio nacional e internacional ha sido el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Entonces, presidente,
creo que la utilización de las maquinarias son necesarias para un proceso electoral con listas plurinominales. Si hubiese sido como el caso de Ciudad del Este, sí, preferenciales, claro. Si hubiese sido uninominales, no hubiese habido inconveniente. Pero en este caso, estamos para más sobre la hora. Imagínense lo que sería tener que llevar las elecciones municipales con papeletas, con listas están a favor de desbloqueadas plurinominales. Es imposible el cumplimiento, presidente. Por consiguiente, yo solicito que se reincorpore y respeto la posición asumida por el compañero Dionisio Amarilla, que me durmió durante la sesión de la Comisión de Hacienda, pero espero reivindicarme la tarde de hoy. Muchas gracias. Gracias, para el se le concede el uso. Lleva la palabra al señor presidente del Congreso de la Nación, senador Basilio Bachi Núñez. Las máquinas de votación son más útiles para realizar. Bueno, muchas gracias, presidente. Pido atención, colegas. Aunque sea, si no es atención, un poco más de silencio. Más me refiero a la ciudadanía. Ya que estamos hablando de aparatos, pido que no seamos aparatos. Bueno, historiando un poco, la ley del desbloqueo es una creación de la oposición, que ahora es una oposición. Y esta misma oposición nos quiere vender la cantaleta de que ahora esto no funciona. No funciona para ellos. Porque así como querían enterrarle al Partido Colorado con su ANR nunca más, no le salió. Ustedes le escucharon ahora decir a ANR nunca más. Cambiaron el discurso y ya jornada a la realidad. Claro, muchos se vuelven carpinchos, otros no. Traje especie, heredera. Pero eso se entiende. Entonces decíamos, presidente, y también le digo a una colega que cuestionó el costo, $2.000. El costo de la voluntad popular que se ha respetado tiene que costar $2.000, $3.000 y $4.000. Yo tengo que tener la garantía de que no se me va a cometer fraude. Y los genios del fraude fueron los que estaban en la concertación. ¿Qué primera elección fue filmado videos donde se vulneraba la voluntad popular en las elecciones de la concertación? Tenemos videos. Le pido a la colega que aprenda a escuchar. Cuando un burro habla, generalmente el otro, si me completan la frase. Entonces, les decía, una creación más de la oposición que le salió mal. Y ahora nos quieren endilgar y hacen un atentado contra la democracia. Y no digo todo el sector de la oposición, un sector de la oposición. No creo que un colorado vote en contra de reponerle los recursos al Tribunal Superior de la Justicia Electoral. Y acá no tenemos pilines. Ustedes tienen dos ministros. Sáquense la máscara, los de la oposición, y digan, yo quiero cambiarle a ese ministro, y si tienen fuerza le van a cambiar, y si no, no le van a cambiar. Pero ustedes tienen dos, nosotros tenemos uno. Nosotros en la mesa tenemos un integrante, ustedes tienen dos, tienen veedores, tienen presidente, tienen veedores. Ahora la pena arruinado a mí. ¿Ustedes creen por qué el colega Eber Villalba está mostrando cómo vulnerar? Entonces nosotros le estamos teniendo miedo. Orero que lleven de Jehuí, pero orero ya preparada, ahora cota la auditoría informática, ahora cota la fiscalizador. El Partido Colorado es un Partido Colorado que organizado, y nosotros no nos van a dormir. Nosotros nos vamos a pedir el cuarto sobre. Nosotros si ganamos por más de 600.000 a 800.000 votos, no vamos a hacer manifestaciones frente a la justicia electoral. Nosotros vamos a reconocer cuando perdemos.
Sucedió en la época de Lugo. Sucedió con el ladrón de pandemias allá en Ciudad del Este. No como el candidato a presidente de ustedes que nunca reconoció una victoria del Partido Colorado. Entonces, estamos trayendo acá supuestamente unos sobres que mi hijo hace lo mismo que hace Ever y mostrando que supuestamente se vulnera. Bueno, ahí está lo que menciona el senador Basilio Núñez, presidente del Congreso Nacional, con relación al tema de reponer recursos para el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Esto va a seguir y enseguida vamos a volver con Juan Salinas desde la Cámara de Senadores.